¿A qué se debe la obsesión creciente del presidente Gustavo Petro con el argentino Javier Milei? Trinos, imágenes manipuladas con inteligencia artificial, discursos en plaza pública y hasta espacio en sus intervenciones en la ONU. ¿Por qué está tan obsesionado Petro con el presidente de Argentina? Vamos a ver. La obsesión de Petro con Milei es creciente y cada vez el nombre del argentino está más y más presente en las intervenciones públicas del mandatario colombiano. Por ejemplo, hace unos días en Barranquilla, en un discurso de plaza pública, pronunció esta advertencia aterradora, apocalíptica para los colombianos. Esperando que Petro salga de la presidencia, esperando que un Milei aparezca de presidente o presidenta de Colombia y acabe con todo lo que hemos hecho. Es decir, el presidente, pues que sería destructivo, aparentemente para la sociedad colombiana, la llegada de un mandatario con un perfil similar al de Argentina. Dice él que amenaza su obra de gobierno, todo lo que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro. Ahí uno se preguntaría a qué se refiere, qué es exactamente lo que ha hecho este gobierno. ¿Destruir el sistema de salud? ¿Estatizar el sistema pensional? ¿Llevar al borde del colapso el sistema eléctrico? ¿Espantar la inversión? ¿Semiparalizar la economía? ¿Llevarla al estancamiento? Bueno, no sé a cuál de estas grandes obras se refiere el presidente Petro, pero la cosa no acaba ahí. Fíjense en su cuenta de Twitter cómo el nombre de Milei está muy presente en diversos trinos. El presidente siempre con un sesgo muy negativo, muy catastrofista, se refiere a las malas ideas, según él, del mandatario de Argentina. Pero también, incluso en un discurso de la ONU, Petro advertía que si las ideas de gente como Milei y su eslogan de "Viva la libertad, carajo" triunfaban, pues eso significaba esencialmente el fin de la humanidad. Hasta allá llega la obsesión de Petro con Milei. En su poder de prohibición y censura, gritan: ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial, que en su sentir mercantil y libre nos lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida. No contento con darle espacio en su intervención en la ONU, el presidente Petro publicó esta imagen, este trino, en donde decía, comillas, "besa tu bandera, la de tu pueblo, si no te conviertes en títere de otros", sugiriendo pues que Javier Milei es un títere de Donald Trump, que estaba recién electo o recién posesionado durante esos días. Lo que no vio Petro es este pequeño símbolo en la parte inferior derecha de la imagen que dice Grok, que es la inteligencia artificial de Twitter. Es decir, el presidente Petro está tan preocupado, tan obsesionado con criticar permanentemente a Javier Milei que hasta imágenes con inteligencia artificial publica intentando desacreditarlo. Pero ¿a qué se debe esta creciente obsesión que se mezcla con fake news, con mentiras? Lo primero es el éxito en el ámbito económico que está alcanzando el gobierno libertario, unas cifras que cada vez son más difíciles de ocultar para el progresismo latinoamericano y que también son muy peligrosas. Ya lo veremos más adelante, lo analizaré después de por qué son tan peligrosas estas cifras. Pero veamos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la inflación. No nos olvidemos que Argentina estaba al borde de la hiperinflación antes de que llegara Milei. En diciembre del 2023, la inflación de Argentina llegó al 25%. Durante los meses siguientes hemos visto reducciones consecutivas, graduales de esa inflación y definitivamente se alejó la economía argentina de ese escenario devastador que hubiera sido entrar en un proceso hiperinflacionario similar al que tuvo Venezuela no hace mucho tiempo. Ahora, los últimos datos, los de diciembre, por ejemplo, reportan una inflación del 2.7%, que sigue siendo muy alta, una inflación mensual del 2.7%, pero sin duda sustancialmente menor a la que recibió Milei en su momento. Pero no solamente se trata de la inflación, la actividad económica, que sufrió un golpe
duro durante los primeros meses de gestión de Milei por el apretón fiscal, por la reducción del gasto público durísima que ejecutó el gobierno libertario, pues ya se ha recuperado. De hecho, según el indicador llamado EMAE, que publica la Autoridad Estadística Argentina, ya está levemente la actividad económica, o ya estaba en noviembre, levemente por encima de noviembre de 2023. Es decir, a pesar del apretón fiscal, a pesar del freno de mano que le pusieron desde el gobierno para evitar el proceso hiperinflacionario, pues ya la actividad económica, según el EMAE, está un poco por encima de lo que estaba antes de la llegada de Milei. El gran lunar que se había mencionado sobre la gestión de Milei es que estos recortes en el presupuesto del Estado iban a generar un estallido de pobreza sin precedentes. Y efectivamente, durante el primer trimestre del año pasado hubo un jalón durísimo, muy fuerte en las tasas de pobreza e indigencia en Argentina. La tasa de pobreza llegó casi al 55%, pero durante los trimestres posteriores esta situación se ha revertido, además de manera muy rápida. Según los datos de la Universidad Católica de Buenos Aires, la pobreza durante el tercer trimestre de 2024 ya estaba casi en 39%, es decir, por debajo de lo que la había recibido Milei durante el cuarto trimestre del 2023. Algo parecido con la indigencia. También muy importante, los salarios reales en el sector privado, no así en el sector público, pero sí en el sector privado, ya están por encima también de lo que recibió Javier Milei. Los trabajadores del sector privado veían reducida su capacidad adquisitiva por esas tasas inflacionarias tan altas. El control de la inflación ha logrado que los salarios reales vuelvan a crecer en Argentina. Así que el panorama es muy favorable. Y la cereza del pastel de la gestión económica de Milei, por supuesto, es el ámbito fiscal. El Estado argentino estaba esencialmente quebrado cuando llegó Milei, y en apenas un año, con ese apretón gigante, durísimo, que ejecutó, pues logró un superávit fiscal primario y también después de deuda. O sea, antes de pagar la deuda y después de pagar la deuda, los ingresos del Estado argentino son superiores a sus gastos, algo absolutamente impensable hasta hace apenas unos meses. Este recorte, sumado a datos relativamente buenos de actividad económica, muy buenos en el ámbito inflacionario, nos dan un año 2024 redondo para La Libertad Avanza, que es el grupo político de Javier Milei. Y eso, por supuesto, es una gran amenaza, no solamente para el progresismo argentino, para el progresismo y para la izquierda radical en América Latina. Y es muy sencillo de entender por qué. Pues si un país que estaba en la ruina, que había pasado en pocas décadas de ser una sociedad próspera a estar arruinado, a estar con defaults, es decir, con quiebras recurrentes en el sector público, con problemas en el ámbito inflacionario muy graves, expulsando personas, ciudadanos fuera del país en búsqueda de oportunidades. Es decir, una sociedad que estaba en cuidados intensivos en el ámbito económico, pues en apenas un año logra esta recuperación gigantesca, comienza a recibir a manos llenas inversión extranjera, se convierte en el centro de la discusión global sobre temas económicos y regulatorios. Es decir, si eso se logra en un año, el mal ejemplo puede cundir a otros países de América Latina que también enfrentan retos en lo fiscal, en lo económico, en el crecimiento. Y si ese ejemplo cunde, eso significa una amenaza pues enorme para gobiernos como el de Gustavo Petro, para sectores políticos como el de Gustavo Petro o el de otros partidos representados, por ejemplo, en el Foro de Sao Paulo. Si ese mal ejemplo argentino contagia a otras sociedades de la región, pues significa que ya no vamos a volver a contar con gobiernos, por ejemplo, como el de Gustavo Petro o
otros similares en la región que han obtenido resultados económicos precarios, pues desde que llegó Gustavo Petro al poder en 2022. Básicamente la economía colombiana ha estado estancada, habiendo recibido un panorama de lejos, mucho más favorable que el que recibió Javier Milei. Pues el desempeño de la economía colombiana en términos de crecimiento, en términos de inversión, no ha sido para nada favorable. Súmele las crisis sectoriales en la salud, en la energía, en fin, no han sido satisfactorios, ni siquiera desde la óptica del gobierno, ni siquiera desde la óptica de sus objetivos, los resultados que ha entregado. Y si comienzan los electores a ver ese contraste con una Argentina que saca la cabeza, estaba en un hoyo muy profundo y en apenas un año comienza a mostrar estos resultados pues tan alentadores, tan promisorios, pues los electores quizá en las próximas elecciones van a voltear a mirar hacia allá. Y por eso Gustavo Petro en su discurso en Barranquilla alertaba sobre la posibilidad de que llegara un Javier Milei a Colombia, un escenario según él horrible, catastrófico. Pues sí, esa es la preocupación central del progresismo latinoamericano y específicamente de Gustavo Petro con Javier Milei, que los buenos resultados contagien a los electores, terminen mirando hacia el ejemplo argentino y terminen votando por políticos que al menos prometan seguir ese mismo camino que ha sido exitoso. Ahí el gran miedo, la gran razón detrás de esa obsesión recurrente de nuestro presidente con Javier Milei. Y entre mejores resultados presente el gobierno argentino, pues más se va a profundizar esa obsesión. Pero es también un asunto de marketing. Si Milei está liderando a nivel local, regional e incluso dicen algunos a nivel mundial, unos cambios profundos en cómo se percibe la función del Estado en la sociedad, pues Petro quiere posicionarse como su antagonista. Es cuestión de marketing, como el gran enemigo de Milei, para representar exactamente los valores opuestos. Si Milei dice reduzcamos el Estado, Petro dice engrandezcamos el Estado. Si Milei dice desregulemos, Petro dice regulemos más. En fin, si Milei dice blanco, Petro va a decir negro. Esa es una estrategia clarísima para buscar posicionarse como un líder regional, o incluso, sabemos todos, es su gran ambición, potenciarse como un líder mundial que hable desde el llamado sur global. Y ahí creo que llega la última parte de la explicación, es que Milei ha estado consiguiendo durante los últimos meses la difusión global, la influencia global que el presidente Petro añora. Por ejemplo, fíjense en la portada que le dedicó la revista The Economist, quizá la revista más influyente del mundo, al presidente argentino. Por supuesto, este nivel de influencia, de acceso a las grandes esferas de poder en el mundo, nuestro presidente no lo ha conseguido, aún con discursos grandilocuentes anunciando el final de la humanidad, pues no ha logrado posicionarse en esa misma escala, en esa dimensión, como sí lo ha conseguido Javier Milei. Así que hay un poco de todo en la obsesión que ha demostrado el presidente Petro por el argentino Javier Milei. Hay un poco de susto por los buenos resultados del gobierno libertario, y que ese contraste con los malos resultados de nuestro gobierno en Colombia le demuestre a los electores pues que acá escogimos el camino errado. Hay un poco de envidia quizá por la preponderancia global que está alcanzando no solo Milei sino sus ideas, y en contraste pues más bien la pálida presencia mediática del presidente Gustavo Petro. Aspectos prácticos, estratégicos y, ¿por qué no?, también psicológicos detrás de los muchos trinos, de los discursos y de las imágenes manipuladas con inteligencia artificial.